Bueno, en primer lugar, otra vez gracias, porque la verdad que ver la sala así da gustos. Ya sé que en algunos casos he sido pesada y he insistido, pero la verdad que vale la pena ver la sala así, porque cuando haces unos actos tan interesantes y que viene gente de talento y que nos cuidan, pues que haya gente en la sala vale la pena, ¿no? Si no, ver una sala vacía es triste para los organizadores y triste para los conferenciantes. Así que gracias a todos. Bueno, aprovecho para dar las gracias al servicio de neurología, que casi estáis en pleno, ¿no? Casi. Porque a Javier, a José Ramón y a Carolina, porque esta relación que vamos teniendo pues va creciendo poco a poco y nos permite mejorar la atención de las familias. Bueno, y ahora os voy a presentar a la presentadora de Javier, que es Carolina. Y Carolina ahora tiene una situación complicada. Bueno, aparte de ser la jefa de neurología, es jefa de especialidades del Hospital de Barbastro, fijaros, con lo que está cayendo, qué difícil, ¿no? Y qué complicado, ¿vale? Así que es muy valiente, ¿sí o no? Sí. Bueno. Y lo que sí que le queríamos decir, y le quiero decir yo a Carolina, le quiero dar las gracias. Gracias por la facilidad que nos das a acceder a ti. Gracias por tu apoyo. Por hablar bien, creo que todos los neurólogos, pero bueno, yo ahora me dirijo a ella. Por hablar bien y recomendar siempre nuestros servicios en tu consulta. Desde que nos conocemos, que no hace tanto, hemos detectado un importante incremento de solicitudes en nuestro centro y de atención familiar. Y eso, pues claro, nos va muy bien, porque además creemos que estamos para eso. Y gracias sobre todo por ser tan divertida conmigo y hacerme siempre las cosas muy fáciles. Carolina es de esas personas que cuando la conoces pues te llena del espíritu de alegría, de una energía positiva. Y la verdad que si esa positividad la lleva a su trabajo, aunque me acaba de decir que tiene mal genio, pues la verdad que el hospital mejorará mucho seguro. Así que nada, Carolina, gracias a los tres que estáis aquí y presentas a tu compañero. Bueno, muchas gracias. No contaba con hablar, porque como al final no me quedó claro uno que hablaba, pues nada, esto voy a improvisarlo todo. Muchísimas gracias por la invitación, vengo encantada. El año pasado para mí fue una experiencia increíble el poder transmitir algo de lo que hacemos en consulta y que hubiera gente a la que transmitir. Y desde que conocí la asociación, en la que verdaderamente muchas veces los propios facultativos no somos conscientes de la labor, y vosotros me enseñasteis lo que hacéis, que es increíble, y yo la verdad es que no me canso de recomendarla y creo que llega mi mensaje. Y es verdad que me gusta muchísimo la exposición porque he visto mucha gente que llevo, que conozco y transmitís todo. Y luego la gente, el feedback que vemos en consultas, porque también es importante que sepan que el feedback que vemos en consultas es increíble. La gente está muy bien tratada, muy bien dirigida y muy bien. Y la verdad es que eso no se ve. Ya os lo digo yo, que yo soy de Zaragoza y no se ve, ¿eh? El trato que tenéis aquí, sois privilegiados por tener a Carmen y a la asociación aquí. Entonces, no me enrollo más, voy a presentar a mi compañero, el doctor Mora, Javier, autóctono de Barbastro. Somos 4 en el equipo de neurología desde hace casi 8 años, en febrero cumpliremos 8 años, lo que hace mucho, una plantilla fija en un hospital tan complicado de cubrir y con tanto problemática de médicos, el que consigamos que seamos 4 facultativos que llevamos 8 años y creemos que vamos a estar unos cuantos años más, porque a pesar de todo nos encanta estar en Barbastro a los que somos de fuera. Entonces, sin más, os voy a presentar al doctor Mora, que va a dar la charla hoy y espero que sea para todos útil. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo le he llamado a esta charla los círculos del Alzheimer. Los círculos es una... no sé, se me ocurrió esa expresión para distinguir los distintos ámbitos en los que nos vamos a mover en cuanto al diagnóstico, pero también círculos de una manera más amplia para ver cómo funciona el cerebro,
y por qué se producen los síntomas que vemos ahí. Yo creo que también un poco como médico pues intentar explicar qué es lo que pasa cuando sucede el Alzheimer, ¿no? Entonces vamos a ello y os lo voy contando. El círculo de los sistemas cerebrales. Entonces, ahí, como veréis, a mí siempre me gusta hablar de las diferencias entre los humanos y los animales, porque evidentemente son muchas, pero a nivel del cerebro es muy curioso, porque en el cerebro la diferencia abismal entre los hombres y los animales es lo que se llaman las áreas de asociación. Los animales, si lo pensáis, ven más que nosotros, oyen mejor que nosotros, tienen más olfato que nosotros, incluso pues si uno piensa en un gato, pues brinca mucho más, tiene mucha más agilidad. ¿Y por qué les ganamos a los animales? Porque tenemos muy desarrolladas las áreas de asociación, que es lo que conecta unas áreas del cerebro con otras y nos permite desarrollar unas funciones superiores que los animales no tienen. ¿Y por qué os cuento esto? Porque estas funciones superiores son las que primero van a caer con el Alzheimer. Ahora os explicaré cómo. Y entonces, esto es así porque la superficie del cerebro en su mayor parte está en estas funciones. Bueno, aquí también he distinguido entre pues eso, el sistema simpático, parasimpático, el sistema involuntario, el sistema límbico, que es el de las emociones, pero bueno, esto es un poco, por decir, las áreas cerebrales primarias y de asociación. Pues como os digo, en el humano las áreas de asociación han ocupado mucho más lugar en el cerebro que las áreas simples. Un animal tiene mucha más corteza para la visión o para la motricidad o para el tacto que la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos muchas áreas, os he puesto ahí una tractografía, por poner ahí de colores, hay un montones de fibras que unen unas áreas con otras. Y más que áreas, hablamos de circuitos o de vías o de sistemas. Entonces, muchas funciones están entrelazadas unas con otras. Si yo pienso en un vaso, puedo pensar a lo mejor en 1000 vasos diferentes y sé que es un vaso por concepto. Y si yo veo un vaso, sé que es un vaso. Aunque no lo haya visto nunca, sé que es un vaso y no lo he visto nunca. Porque puedo abstraer y puedo relacionar mi concepto en la memoria de lo que es un vaso con la forma que tiene o el color que tiene y puedo ver 1000 distintos y sabré que es un vaso. Y esto nos lo permite y podemos abstraer y sacar ideas, cosa que un animal no va a poder hacer. Entonces, las áreas de asociación más importantes, y esto yo creo que viene a colación y es interesante de cara a saber qué síntomas vamos a tener luego en los pacientes que tienen Alzheimer. Pues la corteza prefrontal es una región que nos permite planificar las tareas, está en el lóbulo frontal y entonces nos permite tomar decisiones, controlar los impulsos, regular las emociones y también la memoria de trabajo y la atención sostenida. Los famosos niños con déficit de atención, pues les falta una estimulación adecuada en esa zona del cerebro. La corteza parietal, por otro lado, pues está involucrada en la orientación espacial, las tareas que nosotros llamamos visuoconstructivas, ¿no? Entonces, visuoperceptivas y visuoconstructivas, nos permite orientarnos en el espacio y nos permite distinguir los lugares conocidos de los que no lo son. La corteza temporal también nos va a ayudar a reconocer objetos, las caras, los lugares. Las caras, curiosamente, hay una zona en el cerebro que se llama la corteza fusiforme, que nos permite distinguir una cara conocida de otra que no. Hay un neurólogo muy famoso que ha escrito muchos libros que se llama Oliver Sacks, que es un hombre que es una eminencia, que ha muerto hace poco, y este señor tenía un problema con el reconocimiento visual. Y un día dice que estaba mirando en una cafetería tomándose un café, miraba por la ventana y creía ver como una cara conocida que se reflejaba y era él. Y no sabía que era él hasta después de bastante rato. O sea, que me refiero que también esto es curioso como a veces nos cuesta el reconocimiento de caras. La corteza occipital, pues también de la percepción de la visión de los objetos en movimiento, el giro cingulado también, que está en el lóbulo frontal, y tiene que ver mucho con el sistema límbico, el de las emociones. Entonces, la toma de decisiones, la memoria y la atención. Y la corteza insular también, pues en la conciencia del propio cuerpo, las emociones y la empatía. Todo esto son circuitos que es realmente muy complicado, porque están interaccionando unos con otros y realmente forma una estructura muy compleja. Pero, insisto, esto, si luego os fijáis en los síntomas que da el Alzheimer, da problemas con estas áreas. Da problemas
con la orientación, con la planificación de tareas, con el lenguaje, que tampoco lo he puesto aquí, pero en la corteza frontal del hemisferio dominante está el lenguaje. Entonces, todas esas funciones que son las que van a fallar en el Alzheimer son sobre todo en áreas de este tipo, ¿vale? Es muy raro que una persona con Alzheimer pierda la vista o pierda el tacto o pierda la movilidad. La movilidad la pierde porque ya no sabe al final cómo iniciar un movimiento, qué pierna tiene que mover para caminar, no porque no tenga fuerza. Tú lo ves, le haces levantar los brazos y la fuerza la tiene. Lo que no sabe es finalmente cómo mover eso para que ese cuerpo se mueva. Bien. Todas estas áreas cerebrales, cuando sucede la enfermedad de Alzheimer, que eso entraremos luego, que es muy interesante el realmente saber con certeza el por qué se produce, todavía no se sabe, porque eso es así, pero sí que hay muchas teorías que a mí me gusta hablar porque creo que van también un poco a intentar prevenir, a intentar saber más allá de las pastillas y saber por qué no funcionan las pastillas, ¿no? Entonces, en el Alzheimer lo que estamos viendo se trata de unas neuronas que están sanas y, digamos, entra aquí en una rueda de enfermedad en la que la neurona empieza a degenerar por un acúmulo de unas sustancias, de unas proteínas anómalas, que les llamamos la proteína amiloide y la proteína tau, que acaban por destruir la neurona, fastidiar los axones y a nivel del cerebro pues se va viendo una atrofia y una pérdida del volumen cerebral. Muchos pacientes me dicen, ¿pero tengo Alzheimer con el TAC o no tengo Alzheimer? Digo, no lo podemos saber. Lo que podemos saber, intuimos la atrofia que puede haber y eso nos sirve para intuir, pero el diagnóstico de la enfermedad es un diagnóstico por los síntomas que uno tiene. Pues eso, las pérdidas de memoria, de planificar tareas, de hablar bien, en fin, las funciones superiores, las funciones cognitivas que van fallando e interfieren con la capacidad funcional de las personas. Más complicado todavía es el siguiente esquema. Esto ya todavía es más complicado, ¿no? Esto ya viene a ser lo mismo, pero más detallado. Y sí que vale la pena comentar que si complicadas son las estructuras de los circuitos, cómo funcionan, también tiene que ver mucho las sustancias que hacen comunicar unas neuronas con otras, que son lo que se llaman los neurotransmisores, ¿no? Que son unas moléculas que, como veis ahí, no sé si no tengo puntero, pero aquí veis, en la unión entre dos neuronas se comunican entre ellas con unas sustancias que se llaman los neurotransmisores. Y entonces tienen que ver, y hay cosas muy curiosas, pues por ejemplo, pues la dopamina nos hace tener más impulsos, ser más creativos, tener ideas. ¿Por qué una persona millonaria quiere ser más millonaria? Pues seguramente porque tiene más dopamina. Es una cosa muy curiosa. ¿Por qué a veces tratamos a pacientes con Parkinson con dopamina para que se muevan mejor y les da por jugar a la tragaperras incontrolablemente? Pues seguramente por la dopamina. Entonces también las sustancias químicas pueden modificar nuestra conducta. La serotonina, que es otra, pues nos hace estar más tranquilos, pensar más en el aquí y en el ahora. La dopamina nos hace pensar más en el futuro. Entonces es una curiosidad y también un desequilibrio en estas neuronas, en este daño de las neuronas, hace que esas sustancias se liberen de manera anómala y hace que también falle. Entonces hay personas, ¿por qué vemos personas que empiezan con un Alzheimer y sobre todo lo que tienen es apatía, falta de interés por nada, una dejación y no reaccionan a nada y están como que les da todo igual? Pues seguramente es porque ya tenemos un daño sobre sistemas de la dopamina, o porque están irritables, o porque, pues seguramente porque los sistemas de la serotonina pues tampoco van bien. Entonces me refiero que esto es muy complicado, tanto en estructura de circuitos como en sustancias que hay en el cerebro, ¿vale? Vale, entonces todo ese esquema de esa rueda, de ese daño de las neuronas está muy bien, pero dices, vale, ¿y eso por qué? ¿Por qué esas proteínas aparecen ahí, se sedimentan? ¿Por qué la neurona se muere? Pues realmente no lo sabemos con certeza. Y eso es una cosa que, por desgracia, desde que se diagnosticó el doctor Alois Alzheimer en el año 1904, creo que fue, que diagnosticó la primera paciente de esta enfermedad, que cuando se murió le miró el cerebro y encontró los hallazgos típicos de la enfermedad, pues ha pasado más de un siglo y seguimos sin saber con certeza qué es lo que está pasando ahí. Y entonces, pues hay muchas teorías, y hay algunas bastante curiosas y que tienen por lo menos un punto de reflexión para intentar prevenir o para intentar que esto no se nos desarrolle. Entonces, hace poco se ha publicado en los periódicos, seguramente a principios de año alguno quizás lo recuerde, en Francia hubo varios casos
de Alzheimer transmisible. O sea, esto es en gente que antes se sacaba la hormona de crecimiento de los cadáveres, luego ya afortunadamente con el tiempo se hace de manera sintética, lo que se llama una recombinación genética, pues hubo varios pacientes que habían tratado con hormona de crecimiento de cadáveres que acabaron desarrollando un Alzheimer de manera contagiosa. Eso es la teoría que se llama priónica, porque hay unas proteínas que tienen la propiedad de infectar. Es una proteína, por decirlo algo parecido, como si fuera un virus, ¿no? Una proteína que puede infectar a un cerebro y lo puede acabar dañando de manera progresiva. Ahí está. Luego, la teoría de las alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Yo soy muy fan de ese tema porque no como azúcar y entonces hay varios datos que nos hacen pensar en esto, ¿no? Las imágenes cerebrales, los PETs, etcétera, pues vemos que hay una reducción en el metabolismo del azúcar en las personas que tienen Alzheimer. La hipótesis del hambre cerebral. Algunos investigadores creen que esa falta de azúcar en áreas cerebrales puede producir una falta de energía y producir una disfunción neuronal y la muerte de la neurona. Luego también el vínculo con la resistencia a la insulina. Personas que tienen obesidad o que tienen diabetes o que tienen una resistencia a la insulina puede hacer que tengan más fácilmente Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque la insulina juega un papel importante en el metabolismo del azúcar. Entonces hemos visto personas que tienen resistencia a la insulina y que puede producir una mayor facilidad para el deterioro cognitivo. En relación con otros trastornos metabólicos, la diabetes tipo 2, personas diabéticas tienen más Alzheimer, aparte de otras demencias como la demencia vascular. Personas con demencia vascular que han tenido ictus tienen más daño cerebral, pero aunque no tengan ictus, tienen más Alzheimer que una persona de su misma edad que no tiene diabetes. Es un hallazgo que ahí está. Y luego es interesante por el potencial terapéutico. Si vemos que esto realmente, el metabolismo de la glucosa realmente está afectado, pues podemos intervenir ahí, intentar que esto no llegue a ese punto e intentar evitar que ese daño se produzca. Esto sería un poco subir un escalón más arriba de aquello que hemos puesto y sería para evitar que murieran las neuronas, que se formaran los ovillos, que se formara... Esto sería, digamos, intentar atacar el origen de la enfermedad, que yo creo que es donde deberíamos aspirar. Porque, por desgracia, como os contaré, los tratamientos que hay y sobre todo los que vienen tampoco son curativos y es una pena, porque yo me acuerdo esta misma charla, pero cuando estuvimos en la UNED hace unos años, cuando dieron la espiga de oro, hablábamos de que iba a salir un fármaco, que en aquel caso era el aducanumab, pues al final no se comercializó porque tampoco es muy eficaz. Y ahora hay dos más que se van a comercializar, que son un poquito mejores, pero tampoco curan la enfermedad, porque yo creo que eso intervenimos a mitad del camino, pero hay que intervenir al principio del camino. Donde se fabrica el problema es donde realmente hay que intervenir. Bueno, otro tema muy interesante es el de la flora intestinal, porque si interesante es el metabolismo del azúcar, no menos interesante es la microbiota intestinal, que está muy de moda en muchas enfermedades. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay gente pues, que realmente la inflamación intestinal que puede producir algunos tipos de bacterias en el intestino, pues de alguna manera indirecta pueden contribuir a tener demencia, lo cual es una cosa pues, también muy interesante. Esas bacterias a veces pueden producir metabolitos o toxinas que pueden atravesar el intestino y acabar haciendo daño en el cerebro de una manera tóxica, dañar las neuronas, y a veces es curioso como una bacteria intestinal nos puede producir una demencia. O sea, me refiero que esto, si uno lo piensa, parece descabellado, pero no lo es, porque ya hemos visto pues bastantes cosas. Pues yo cuando era estudiante de medicina, la úlcera, o sea, había que operar y cortar el nervio vago y hacer ahí, y luego nos hemos dado cuenta que simplemente con tratar el famoso Helicobacter ya no hay úlcera. O sea, me refiero que a veces son gérmenes los que producen el mal y no hay que hacer ninguna operación. O sea, que realmente las bacterias intestinales tienen más importancia de lo que nos podemos pensar. La permeabilidad intestinal está pues, muy de moda ese tema también, porque todo el mundo, yo siempre digo lo mismo, cuando yo era chaval y nos íbamos a cenar por ahí con la cuadrilla, nadie tenía ni gluten, ni lactosa, ni intolerancias a nada, y no había nada de esto. Y ahora, después de 50 años comiendo muchas veces por bebidas azucaradas, comidas no sé qué, pizzas, cosas de estas, pues realmente mucha gente, los hábitos de comida han hecho que a veces tengamos un intestino peor
del que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, eso contribuye muchas veces a la inflamación, al estrés oxidativo, que pueden a su vez producir Alzheimer. Y la interacción con el sistema inmunológico. Las bacterias intestinales pueden producir respuestas inmunológicas. Esto es muy curioso, como pacientes, por ejemplo, con otra enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple, pues será un hallazgo, será una casualidad o no, pero tienen 8 veces más una bacteria en el intestino que la población que no la tiene. O sea, que me refiero que a veces, cuidado, porque hay teorías que dicen, ojo, que por ejemplo la esclerosis múltiple puede ser una enfermedad en la que nuestras defensas reaccionan contra una bacteria del intestino y de rebote nos fastidian el cerebro. O sea, que a veces las carambolas ocurren para mal y en este caso es posible. Son teorías, pero cada vez hay más evidencias que todo esto pueda tener bastante relación. Bueno, y ya un poco hablando de los síntomas sugestivos de la enfermedad de Alzheimer, si pensamos en todo aquello que os he contado, de las áreas de asociación, de la planificación de tareas, del reconocimiento de caras, etcétera, pues son los síntomas que vamos a ver en las personas que tienen Alzheimer. Vosotros, por desgracia, la mayoría habéis contactado con personas que tienen este problema y entonces, pues evidentemente, las pérdidas de memoria es el síntoma, digamos, típicamente de inicio más precoz. Pues pueden olvidar información reciente, como eventos, conversaciones, dificultad incluso para eventos pasados importantes, dificultad para realizar tareas cotidianas, que tienen, pues antes hacían tranquilamente, pues voy a hacer una paella, tengo que ir a comprar al supermercado, preparar el sofrito, echar el arroz, no sé qué, pues ahora no saben planificar la tarea, no saben si tienen que echar primero el sofrito o echar la gamba o qué, no se aclaran, no lo saben hacer, no pueden planificar una tarea. Confusión y desorientación, pues lo mismo aquello que os comentaba de las áreas de la visoespacialidad, de las áreas que controlan el espacio, pues realmente se pierden en sitios familiares o tienen dificultad para reconocer caras conocidas. Problemas con el lenguaje también, ¿no? Pues no encontrar las palabras, no comprender. Eso realmente es muy típico. Luego cambios en el comportamiento y la personalidad. Pues eso, lo que hemos comentado, la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, pues eso sobre todo por la afectación que hablamos del sistema límbico, de las emociones. Incluso también por lo que os decía de la dopamina, de la serotonina, de la adrenalina, de los neurotransmisores. Todo eso nos va a cambiar. Dificultad para resolver problemas, pues a lo mejor una persona, si tiene una gotera en casa, pues antes decía, pues ya está, llamo al fontanero y me lo arregla y ya. Pero hay personas que ya no saben qué tienen que hacer, cómo actuar, ya tienen esa pérdida y, insisto, son áreas de asociación. Y pérdida de iniciativa, están pues más apáticos, falta de interés, falta de energía, eso realmente es un síntoma pues muy característico. Pero esto un poco, sobre todo, el interés es relacionarlo con esas partes del cerebro que nos van a fallar. Bueno, ¿quién se da cuenta? Círculo de proximidad, círculo de detección de todo esto, pues los de casa, ¿no? Yo creo que los primeros son la familia, que dice, ya a ver, es que mi madre me repite lo mismo todo el rato, o es que tal. Pero en personas más jóvenes a veces pues pasan muchas horas en el trabajo y te lo dicen los compañeros de trabajo. Oye, que iba a medir aquí un campo y no sabe o no. Y antes lo hacía muy bien y ahora. O sea, realmente a veces se dan cuenta, a veces los que trabajan más, bueno, depende, yo creo que esto es en general el que más horas pasa con una persona que tiene un problema de esto, más se da cuenta, evidentemente, ¿no? Incluso las amistades, a lo mejor hay uno que dice, pues me he encontrado a fulanito que hace meses que no lo veía y me ha contado otra vez hacer lo mismo. Muchas veces hay un problema y dices, uy, este no está bien porque me repite las cosas continuamente. También lo pueden detectar los amigos. Yo creo que sobre todo más la familia es donde primero se detecta, y esto si queréis luego podemos hablar, pero vamos, yo creo que es donde más. Vale, ¿cómo se detecta y cómo se sigue esta enfermedad? Pues bueno, pues está el médico de cabecera, que uno pues puede ir al médico y decir, oye, pues hemos notado, o uno mismo o las personas que van con él, pues los signos de la enfermedad. Entonces los médicos de cabecera pues pueden hacer alguna pequeña evaluación cognitiva y bueno, algún examen de rutina. Entonces lo que solemos hacer es que cuando el médico de cabecera detecta un problema de este tipo, habitualmente nos lo remite al hospital. Nos dice, oye, que este señor no va bien, o que repite las cosas, o que su familia dice, o que su hija ha visto, y entonces pues nos los mandan, ¿no? Entonces se hacen una evaluación cognitiva, que bueno,
que pueden ayudar a identificar estas, digamos, nosotros buscamos los problemas de memoria haciendo unas escalas de memoria y unos test para ver si esa persona realmente más o menos funciona. Esas escalas son difíciles porque no todo el mundo tiene la misma educación, el mismo nivel de estudios, ni la misma edad, pero bueno, te sirve más o menos para hacer un cribado y decir, bueno, pues estas personas, para la edad que tiene, pues está más o menos bien o no, o ya falla. Entonces esto nos da una información muy interesante para ver hasta qué punto esa persona pinta que más o menos está bien o pinta que no. Las escuelas y los lugares de trabajo pues también pueden dar señal de que el rendimiento cognitivo no es el adecuado. Entonces esto pues a lo mejor personas que están en un centro o en el trabajo o en un centro de día, ¿no? Como es la asociación, que hacen a veces pequeños test y dicen, oye, esta deberías verla que no va muy fina. Entonces ellos mismos se dan cuenta del problema. Ya centros especializados, pues bueno, pues centros de día, centros a largo plazo, etcétera, pues ya muchas veces hay personal capacitado, que esto en los centros que tienen una cierta especialización se agradece porque te filtran mucho el trabajo y te dicen, oye, mírame a esta que seguro que, o este está con un problema y aquí seguro que hay algo. Bien, luego ya a nivel investigación, pruebas genéticas, biomarcadores. Esta semana han dado bastante la noticia de un estudio que ha hecho Juan Fortea en Barcelona, en Sant Pau, que bueno, ya sabíamos hace años que el tener unos genes, que es la proteína APOE4, las dos copias de los dos cromosomas, ese alelo, el APOE4, pues tiene más riesgo de tener Alzheimer, ¿no? Pero ahora lo que han dicho en estos estudios es que no es que tenga más riesgo, es que todos los que después de años de tener esa mutación, casi todos o cuando se han muerto y les han hecho un estudio del cerebro o incluso con PETs y todo esto, casi todos se ha visto que estaba un Alzheimer en un grado más o menos desarrollado. O sea que hay algunas, por desgracia, algunas pruebas genéticas que te pueden decir, este lo va a tener. O sea, casi seguro con esa genética en algunos casos predispone. Todo eso, además de todo lo que hemos comentado, que si los priones, que si el azúcar, que si las bacterias, todo eso, también hay algunas mutaciones genéticas que te dicen, ojo, porque tú eres candidato a tener Alzheimer, ¿vale? También es interesante, en algunos sitios se hacen programas de detección comunitaria, lo mismo que se hace a veces, pues el mirar la sangre oculta en las heces para ver si tienes por ahí rondando un cáncer de colon, pues hay sitios que se empieza a hacer ya en población mayor de 65 años, test de memoria para ver si alguno ya va tocado. Entonces dices, ojo, que este marca que hay que... Entonces se está más pendiente y se vigila más. Y si no se hacen más, he de decir que es porque realmente todavía no hay unos tratamientos que sean espectaculares y que puedan curar eso, como pasa en el cáncer de colon. Te encuentran un cáncer de colon, te lo quitan cuando está incipiente y curado. Pero claro, el Alzheimer dicen, vale, sí, pues estás incubando un Alzheimer, pues qué bonito, porque las pastillas no hacen mucho. Entonces realmente yo creo que si no se hace más campaña de detección precoz es porque los tratamientos hoy por hoy no son realmente muy eficaces, como os comentaré ahora, ¿no? Y luego también una cosa interesante, pues en algunos sitios pues aplicaciones y herramientas digitales. Nosotros mismos, y también en la asociación me consta que se hace, tenemos aplicaciones para iPad y tal que nos facilitan el trabajo de hacer escalas neuropsicológicas, de memoria, y son herramientas que nos ayudan a encontrar estos problemas, y a veces también está bien que incluso hagamos la misma para comunicarnos en el mismo idioma. O sea, decir, oye, que esta persona en el test NUCOG ha sacado 85 puntos, ¿vale? Pues, ¿y antes cómo estaba? No, antes estaba en 95, ¿vale? Pues ya nos orienta un poco y a veces el hacer la misma prueba, tanto en el hospital como en un centro de día, por ejemplo, nos puede ayudar a hablar con las mismas herramientas. Y bueno, el seguimiento, pues sobre todo eso, un poco qué es lo que se hace a nivel nuestro, pues a nivel de medicina de familia, pues los test de cribado, como es el Mini-Mental, sobre todo, que esto muchas veces lo hace la enfermera del ambulatorio, piden el análisis, algún médico de cabecera pide un TAC. Nosotros en neurología, pues aparte de hacer la historia más profunda, ver los antecedentes, etcétera, pues también hacemos quizás en nuestra medida los test ampliados, con la tableta, en algún caso, en un paciente joven a lo mejor mandamos a la neuropsicóloga que no tenemos en nuestra consulta, sino que está en la parte de psiquiatría y tenemos que intentar que nos la dejen, pero para algunos casos muy seleccionados, para valorar, ¿no? Y también pedimos en ocasiones, cuando hay dudas, pruebas
de lo que se llaman biomarcadores, que son los PETs, estos que captan el amiloide, etcétera, y que nos permiten intuir que en los problemas de memoria que tiene un paciente ahí debajo subyace el Alzheimer, que ya con aquella prueba pones el contraste y ya se ilumina toda la superficie del cerebro, capta el amiloide aquel, las placas aquellas que hemos dicho que había, se pueden ver. Entonces esto te dices, cuidado, que estos problemas de memoria no son benignos, sino que ahí debajo seguramente va a haber Alzheimer. Y también a veces biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, que esto es un poco farragoso porque hay que hacer una punción lumbar con los riesgos que conlleva, con las complicaciones, con el dolor que tiene, con el tiempo que requiere, con la estructura que requiere, ir al hospital de día o ingresar, hacer una punción, y es una prueba dolorosa, molesta y no exenta de riesgos. Afortunadamente, en breve, esto sí que creo que va a salir, y va a salir no a mucho tardar, son los biomarcadores en suero o en saliva, que entonces con un análisis en sangre o en saliva se podrá decir con mayor certeza esta persona seguramente está incubando un Alzheimer, ¿vale? Y sistemas complementarios que nos pueden incluso también ayudar, por ejemplo, pues también evidentemente centros de día, asociaciones de pacientes, trabajadores sociales, voluntarios, etcétera. Hay un elenco, una constelación de sistemas que, como muy bien sabéis, por la asociación y que están ahí y que son tan importantes o más que el propio sistema sanitario, ¿no? Porque por desgracia ya digo que los recursos de tratamiento que hay hoy en día son un poco frustrantes, porque es que a mí me habéis dado aquella pastilla y no he notado nada. Es que esto es la respuesta más común, porque es que toma esto pero la memoria sigue para abajo. Es un poco frustrante y es lo que habría que mirar. Bueno, los niveles asistenciales, pues el primero es el cuidado en el hogar. Entonces, todo esto depende mucho de lo avanzada que esté la enfermedad, porque si es una enfermedad leve, pues uno puede estar en casa tranquilamente, un poco supervisado si tiene algún olvido, evitarle ya manejar cosas que pudieran ser peligrosas, decir, oye, tú no vayas al banco solo, no vayas al notario solo, no contrates por teléfono Yastel, ni Movistar, ni todos estos, porque hay gente que la misma mañana contrata a todos. Le llaman y a todos les dice que sí, porque no se acuerda de que... Entonces, todas estas cosas muchas veces con una pequeña supervisión está bien, pero a veces hace falta, personas que están más afectadas, pues tener más supervisión. Pues ahí están centros de día, descanso de familiares, hacer actividades, estimular al paciente, todas estas cosas que os pueden hablar muchísimo mejor aquí los compañeros de la asociación de lo que os puedo hablar yo, ¿no? Las residencias asistidas, pues esto ya son un nivel intermedio con mayor supervisión y estas no tienen una atención médica intensiva. Luego hay centros especializados en Alzheimer, algunos centros de día, incluso residencias que tienen equipos pues, para estimular, para hacer más actividades. Incluso algunos pacientes pues, necesitan estar hospitalizados porque necesitan incluso pues, una sonda para alimentarse u otras necesidades que a veces en casa pues, realmente pues, no se pueden suministrar. El tratamiento, bueno, este es el capítulo más corto, por desgracia, de la charla, ¿no? Entonces, yo siempre divido el tratamiento entre farmacológico y no farmacológico, y entonces, pues bueno, somos los médicos los que damos el farmacológico, damos pues los fármacos anticolinesterásicos, la memantina, y en breve, yo siempre intento ser positivo y mirar lo que va a salir, pues vienen dos anticuerpos monoclonales que son lecanemab y donanemab, que estos parece que sí se van a comerciar y que sí que previenen entre un 30 y un 40% la progresión de la enfermedad. Pero claro, no echar las campanas al vuelo, porque esto, como os comentaba, cogemos la enfermedad a mitad del camino. Cuando ya está en marcha, hemos fabricado las proteínas, se van acumulando, pues vale, vamos sacando un poco las proteínas aquellas del cerebro, pero si la fábrica sigue fabricando, lo tenemos mal, porque va a volver a rellenar aquello y lo vamos a tener un poco complicado. Y también los tratamientos sintomáticos, antipsicóticos, antidepresivos, hipnóticos, anticonvulsivantes. Hay pacientes que es un horror la agitación que tienen, la cantidad de pastillas que hay que darles para que estén tranquilos, y realmente a veces se hace muy complicado el poderlos manejar, ¿no? Y los no farmacológicos, pues seguramente, ya digo, también tienen seguramente más experiencia los compañeros que están
en centros que estimulan, que la reminiscencia, la orientación, repetir todos los días qué día es, orientarse, recordar cosas, reconocer fotos, terapia ocupacional. Entonces, bueno, la estimulación cognitiva hay mucha controversia, pero realmente sí creo que hace. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay estudios un poco más serios, dicen sí, pero no toda la estimulación, sino que a lo mejor una estimulación estructurada en algunas áreas, realmente que a veces eso de ponerse a hacer sudokus porque sí, pues realmente no tiene por qué funcionar, pero una estimulación más integral realmente puede ser más eficaz. Tratamientos en desarrollo. Esto creo que es un poco mirando al futuro. Entonces, ¿por qué los biomarcadores? ¿Por qué los PETs? ¿Por qué todas estas cosas? Porque el objetivo de esta enfermedad es encontrar a pacientes que todavía no hayan empezado con los síntomas cognitivos e intentar frenar esto antes de que estos empiecen. O sea, que realmente cuando se ha acumulado la proteína aquella sobre el cerebro ya estamos regular. Y cuando los síntomas están en marcha es muy difícil volver atrás la rueda. Entonces, empieza a haber cada vez, digamos que van a la par el desarrollo de los nuevos biomarcadores y la detección precoz con los tratamientos un poco de cara a todo esto. Entonces, la inmunoterapia, como os comentaba, está en el lecanemab y el donanemab, que estos se van a comercializar seguramente. Yo calculo que el ensayo acabado ya, pues seguramente será en 2025 o 2026. Problemas, ¿por qué? Pues porque estás poniendo ahí unos medicamentos que se pegan a ese amiloide, pero se produce una inflamación. Entonces esto, por ejemplo, parece que va a estar contraindicado en personas que toman anticoagulantes. Va a haber problemas también de edema cerebral, se va a inflamar un poco el cerebro. Hay que hacer resonancias con frecuencia para ver que el cerebro no se hincha. O sea que realmente no es oro todo lo que reluce y en algunos casos va a ser útil. Yo creo que en personas muy jóvenes con muy pocos síntomas y que tampoco se va a montar una inflamación ahí muy grande, seguramente algo va a ayudar. Pero en personas con la enfermedad más avanzada, me temo que no irá muy bien. Terapias anti-tau, lo digo porque si hablamos de las proteínas que están ahí acumuladas ahí como dos, el amiloide y la proteína tau, que esa es cuando se rompen los axones de las neuronas, los microtúbulos que se llaman, las fibrillas que lo forman ahí otra proteína que se llaman los ovillos neurofibrilares, que están formados de una proteína que se llama tau. Entonces también empieza a haber ensayos sobre tau. Por cierto, algunos resultados preliminares no han dado bien, o sea que veremos a ver cómo sigue esto. Moduladores de la inflamación cerebral. Entonces, regular la inflamación crónica del cerebro, y aquí entra todo el rollo que os he contado del azúcar, de la bacteria, de las toxinas, de todo esto. Creo que eso realmente tiene más peso de lo que nos puede parecer. Las terapias genéticas también, porque esto en aquellos pacientes que descubramos que tienen la mutación aquella, que realmente sabemos que esa mutación inexorablemente vamos a desarrollar una demencia, si de alguna manera modificando esos genes con terapia génica, que se hace a través de unos adenovirus, que son unos virus que te meten un ADN en tus células, pues intentar meter un ADN que cambie esa mutación. Es muy complicado y todavía el problema es que esos virus que meten el ADN a veces producen tumores. Entonces por eso está la cosa un poco verde. Y sobre todo quizás, la estimulación cerebral profunda, esto ya se hace en Parkinson, los electrodos aquellos que se ponen en determinadas áreas, también puede tener su importancia a lo mejor en hipotálamo, etcétera. Veríamos a ver. Y quizás un poco el combinar distintos tratamientos podría ser quizás lo más eficaz. Vale, entonces, volviendo al asunto aquel de intentar anteceder o empezar donde empieza el problema, que si realmente tenemos un problema metabólico, resistencia a la insulina, problemas con el azúcar, etcétera, pues a lo mejor intentar, lo que os digo, yo soy bastante fan de estas cosas, porque creo que realmente ayuda. No hay una demostración definitiva, pero sí hay indicios que nos indica que mejora, ¿no? Pues el suministro de energía alternativo. Personas que no comen azúcar, tenemos una vía metabólica que se llama la cetogénesis, que fabrica cuerpos cetónicos y que disminuye mucho la resistencia a la insulina. La reducción de la inflamación.
¿por qué tenemos celiaquía? ¿Por qué tenemos intolerancia a la lactosa? Son azúcares. Entonces todo eso inflama el intestino. Si no comemos azúcares, eso no se produce. Entonces realmente la dieta cetogénica reduce la inflamación en el cerebro. La dieta low carb o cetogénica es dieta en la que intentamos no comer hidratos de carbono. O sea, no comer pan, no comer arroz. O sea, aquí alguien que tiene una panadería me va a tirar tomates, pero realmente es lo que pienso. Entonces, intentar no tomar pizzas, no tomar pan, no tomar azúcares, no tomar zumos. Entonces, claro, es un problema porque todo eso es lo más barato y llenamos el carro con 15 o 20 euros de pan, de magdalenas, pero la carne y la grasa y la proteína y todo eso es mucho más caro. Pero seguramente nuestro cuerpo nos lo agradecerá. Entonces, eso que llevan 50 años diciéndonos que la grasa es horrorosa y que es muy mala, pero vamos, yo no estoy de acuerdo con eso. Y la reducción de la formación de placas de beta-amiloide. Incluso hay estudios en animales que los animales que han comido dieta cetogénica tienen menos placas de amiloide, o sea que realmente forman menos daño cerebral que los que comen azúcar. O sea que realmente en estudios en animales ya empieza a haber, incluso con la neuropatología, empieza a haber ya hallazgos de que, oye, cuidado que esto realmente puede ir por ahí, o por lo menos tener en ese sentido alguna relación. Bueno, entonces, volviendo al tratamiento, es un poco parecido a lo de antes, los medicamentos, ya os digo que lo que hay ahora, dice, pues a mí me ponen el parche, pues a mí me dan una pastilla. A ver, todos hacen una eficacia muy parecida y, por desgracia, muy pobre. Pero ya estamos atacando, digamos, el final del camino, pero no hemos atacado desde el principio, con lo cual, cuando atacas a mitad o al final del camino, no, porque ya va viniendo la enfermedad por detrás y te viene y te fastidia. O sea que realmente yo creo que por eso los medicamentos no son eficaces. La terapia cognitiva realmente sí, lo que digo, es una terapia bien hecha, estructurada, con esto sí que mejora, y esto vemos personas que están trabajando, sí que realmente se aguantan más orientados, más centrados, realmente funciona. El apoyo y la educación, vamos, esto los que trabajan en la asociación lo saben muy bien, tanto para el paciente como para los cuidadores, es de cajón. O sea, nosotros mandamos a muchas personas a la asociación porque realmente es un apoyo muy grande y como digo yo siempre, al que le viene esta enfermedad en la familia, pues a casi todo el mundo le viene de primeras y le cae un jarro de agua fría, pero claro, los que van a la asociación casi todos tienen esto. Entonces, son personas que tienen mucha experiencia en ayudar y en tratar estas cosas y lo tienen de la mano y facilitan mucho todas estas cosas que hay que hacer en muchos ámbitos, no solamente en la educación y en el cuidado, sino hasta en temas legales o temas de papeleos o de pedir ayudas o de tantas otras cosas. El estilo de vida saludable, eso también es básico y sí que realmente, por eso digo lo de la dieta, aquí pone balanceada, pero bueno, yo sería más que balanceada, dieta pobre en hidratos de carbono, ejercicio regular, actividad mental estimulante y mantener conexiones sociales significativas. Por eso hemos visto pues personas que, por ejemplo, tienen más riesgo de tener demencia una persona viuda o que vive sola que una persona que vive con su familia, porque no habla o habla menos que una persona que vive rodeada de personas. Eso es así. Entonces el estar solamente, el tener que hablar o tener que conversar con otras personas ya te estimula. Eso es así. Y bueno, investigación clínica, pues hay muchísimas cosas en marcha, intentar, pero bueno, ya digo, yo siempre vuelvo al asunto de que es importante y sobre todo más barato, más fácil intervenir en las cosas básicas, en dieta, en ejercicio. El ejercicio también hemos visto, y esto está comprobado, que la mejoría cognitiva con el ejercicio aeróbico regular, salir a caminar, hacer una buena caminata, pues eso mejora. O sea, esto estimula incluso el crecimiento de nuevas neuronas, reduce el estrés, la ansiedad y puede ser importante incluso en personas que tienen agitación. Si salen a caminar están más tranquilos luego, realmente es que es así. Mejora del estado de ánimo. Hace poco leía un estudio que es casi tan eficaz hacer ejercicio de manera regular como tomar un antidepresivo. O sea, que realmente es una cosa muy interesante. La mejora del sueño, parece de cajón, pero si hacemos un ejercicio diario intenso, intenso, en su medida una caminata, no, tampoco hay que hacer aquí medias maratones. O sea, hacer una caminata, coger el coche lo mínimo, ir andando a los sitios, pues realmente es una cosa que nos va a mejorar el ritmo de sueño.
y evidentemente pues lo que es el equilibrio, la movilidad. Una persona que maneja las piernas pues hace que estén más musculadas, que tenga más soltura en la agilidad de movimientos, que tenga menos riesgo de caídas y que pueda ser más independiente realmente. Y la última diapositiva, ya un poco son los mensajes para llevar a casa y pues he puesto nuevos retos y perspectivas, pero es una especie de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pues importante el enfoque en la detección temprana, pues porque realmente ya por lo menos detectamos dónde está el problema y ya por lo menos tenemos cuidado de que esta persona, cuidado que no se pierda, cuidado que no se vaya al banco solo, cuidado. Esto es muy importante porque yo, pues cuando era pequeño alguna vez en el pueblo, alguno se iba por un camino y que no vuelve y a buscarlo otro pueblo. O sea, me refiero que estas cosas a veces las hemos vivido y hoy en día tenemos la posibilidad, si una persona detectamos que ese no está muy fino, yo siempre recomiendo incluso hasta relojes de estos localizadores y cosas así para decir, oye, que por lo menos que si se pierde alguien de casa que con el móvil lo sepa dónde está. Que son cosas que realmente a veces hemos encontrado. Todo este asunto de los biomarcadores, pues esto está muy bien para detectar. Lo ideal sería que hubiera un tratamiento que nada más empezar la enfermedad, ¡pum!, te la curase y ya, pero esto lo veo lejano. Entonces, los enfoques terapéuticos innovadores, esto está muy bien, que se disminuyan los ovillos, pero mi mensaje es que deberíamos ir antes de formarse los ovillos, e ir a la ruta metabólica que haga que las neuronas y que el metabolismo sea el correcto y no funcione mal y no produzcamos productos de desecho que nos maten las neuronas. Investigar sobre los factores de riesgo modificables. Yo todas estas cosas, insisto, sueño, ejercicio, dieta, es que es lo básico y es que realmente donde podemos actuar más, lo más barato y quizás lo más eficaz, quizás. Y avances, pues la tecnología de diagnóstico, todos los PETs, no sé qué, biomarcadores, esto está muy bien. Y el enfoque en la atención centrada en el paciente. Esto también es importante, que uno no es un número, ni es un Alzheimer, sino es el señor tal o la señora cual que tiene este problema y vive con esta familia y vive en tal pueblo o en tal otro, porque esto es así. Nosotros lo vemos todos los días, que dependiendo del entorno en el que una persona vive, pues tiene la vida mucho más fácil o mucho más difícil, porque tienes personas que viven en un pueblo pequeño con 4 casas, que no hay ninguna ayuda de ningún tipo y no hay ninguna facilidad. Sin embargo, pues lo que decimos de los centros de día, que oye, pues si a lo mejor un hijo está trabajando, se lleva a su padre o a su madre al centro de día, sabe que está bien atendido, sabe que está bien cuidado, vuelve a casa, lo recoge, pero esto en un pueblo pequeño no lo puedes hacer, no lo tienes. Entonces muchas veces hay una inequidad o una falta de igualdad, y ya digo que esto es intentar ser empático con la familia, ser empático con el paciente, porque a veces, ¿qué viene? No, otro Alzheimer, bueno, pues es el señor tal o la señora cual que tiene este problema, no realmente decir este es un Alzheimer y este es un Parkinson, ¿no? Que a veces los médicos lo hacemos sin querer, pero que eso es una cosa que no deberíamos hacer. Y yo creo que esto es todo. Era un poco para haceros así una pincelada de lo que es la enfermedad y daros mi opinión sobre estas teorías, que yo creo que tienen quizás para mí más interés que volveros a contar todo lo que es la enfermedad en sí, sino poner a especular o divagar el por qué se puede producir todo esto, ¿eh? Pues muchas gracias por vuestra atención. Sobre la primera pregunta te diría que básicamente sí, o sea, porque lo que se llama antes demencia senil era la demencia como tal realmente es un síndrome, que es una pérdida progresiva e irreversible de las funciones mentales, que son todas aquellas que os he dicho de la serie de asociación. Pero la causa más frecuente de largo es el Alzheimer, muy frecuentes. Yo te diría, siempre decían que es el 60-70, yo diría que hasta más, que hasta el 80 o el 90%. Nosotros, para una demencia frontotemporal que vemos, son muy raras, y las demencias vasculares puras también son raras, porque muchas veces están mezclados gente que ha tenido, pues que empieza con demencia de Alzheimer, pero que ha tenido ictus también, y está todo mezclado. Que tenga daño cerebrovascular, es una demencia que se llama vascular, pero que sea pura por ictus, también son raros. La mayoría se deben a Alzheimer. Y lo de la inteligencia artificial, pues esto va a una velocidad pasmosa y no sé dónde acabaremos, porque estas cosas, ahí está Elon Musk, ¿no?, el de Tesla, que ya está poniendo chips en los cerebros para que tal. Pues seguramente, si eso funciona, ojalá, no lo sé,
Pues si uno está conectado, el chip aquel con el Alexa o con lo que sea, tienes una enciclopedia en la cabeza. A ver, no lo sé. Esto yo no sé hasta qué punto es ciencia ficción. No sé hasta qué punto mi compañero Doctor Millán, que es muy fan de la ciencia ficción, lo puede... Pero vamos, fuera de bromas, realmente no sé dónde vamos a parar, porque esto realmente es una cosa que avanza de una manera pasmosa. A mí me gusta el tema y yo, por ejemplo, me he ayudado con la inteligencia artificial para hacer esto. Te organiza muchos puntos y cosas que no se te ocurren, pues para revisar o para estructurar una conferencia te puede ayudar. Es una cosa muy práctica y muy útil que se puede usar como una ayuda inestimable. Pero seguramente, ya digo, hay ensayos, el de Tesla está haciendo ya cosas, no sé si están funcionando bien, lo tiene muy callado y no sabemos cómo va. Al único señor que le pusieron el chip dice que de momento evoluciona bien. Eso quiere decir que está vivo. Eso por lo menos va bien. Nos ha dejado, ¿verdad? Pero bueno, es la realidad y yo creo que la sabemos todos. Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Darle las gracias a todos. Carmen. Que os vayáis, os recuerdo que mañana